Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto de estar con ustedes y compartir este nuevo desafío que ha emprendido la Dirección de Comunicaciones a cargo de Yamila Santa Rosa, del Centro Tecnológico, que está a cargo de su director, que es el ingeniero Guillermo Corti, todos bajo el paraguas de la Secretaría de Extensión Universitaria, que está a cargo del ingeniero Fernando Murri. Y para nosotros realmente es muy importante esta charla, dado que uno de los que va a participar, una de las personas que va a participar de la misma, forma parte de nuestro equipo. Me presento, mi nombre es Walter Rodríguez Esquivel y soy el director de la Escuela de Posgrado de la Facultad Regional General Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, y para mí, créanme, es un gusto poder recibir en esta oportunidad a una de nuestras docentes, la magíster y licenciada Mayra Sotomayor. Ella estará a cargo de esta conferencia del día de hoy, una charla en que vamos a tener entre ustedes y nosotros sobre qué conocemos hoy de esta situación tan compleja por la que estamos atravesando todos, no únicamente los argentinos, digo todos, me refiero a todo el mundo, que se trata del COVID-19, y puntualmente cómo está impactando no únicamente en el mundo, sino también en nuestro país y principalmente en nuestra zona. Y cuando estamos hablando de este concepto, digo que principalmente en nuestra zona, es porque justamente Mayra es responsable de una unidad sanitaria en la zona de influencia de nuestra facultad regional, y es por eso que le invitamos hoy a que forme parte de esta charla, que sin lugar a dudas va a ser muy rica para ustedes y para nosotros también. Quiero comentarles en principio, para presentarles a la profesora Mayra Sotomayor, 33 años de edad. Ella es magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Córdoba, es a su vez licenciada en enfermería y profesora universitaria egresada de la Universidad Austral, está certificada por el INEC, y desde el año 2017 se desempeña como jefa en el hospital, jefa de departamento, en el Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar, en el partido de Pilar. Y bueno, ahí ha desarrollado su tarea como enfermera en controles de infecciones dentro de la misma institución del 2012 al 2017. Actualmente ella es directora académica del Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas de la localidad de Pilar, secretaria académica del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Marie Curie, y podemos decir que también es docente de nuestra casa. ¿Y por qué digo que es docente de nuestra casa? Porque la Facultad Regional General Pacheco tiene en este momento dictando el ciclo de la licenciatura en bioimágenes de manera coordinada, cooperativa, con el Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas y nuestra escuela, y puntualmente esta carrera la tiene como docente a Mayra. Bueno, también nos va a estar acompañando en la parte final, cuando hagamos la puesta en común, el licenciado Sebastián Acosta. Él es director actualmente del instituto, como así también es el director del el Instituto de Formación, como recién decíamos, técnico en imágenes médicas. Quiero contarles que el instituto nace en el año 2010, comenzó a dictar la carrera de tecnólogo superior en salud, con la especialización en radiología, en laboratorio y enfermería, y hoy es un instituto reconocido, tanto sea a nivel local, provincial, como nacional, y están autorizados obviamente por la DIEGEP y reconocidos por la Dirección General de Escuelas en la parte privada de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más puedo decir de Mayra? Hoy por hoy la tenemos dentro de nuestro plantel docente, y para nosotros es realmente un privilegio que pueda estar compartiendo esta charla, que ojalá
pueda servirnos a todos nosotros para aprender un poquito más de todo lo que tiene que ver con esto que nos está preocupando a toda la población. Nos preocupa a nosotros como sociedad, nos preocupa porque dentro de nuestra grilla de alumnos, dentro de nuestro equipo de personas, tenemos gente actualmente que está contagiada por COVID, y bueno, y tenemos que cuidarnos, absolutamente cuidarnos de todo esto. Amén de todo lo que ya sabemos, que desde el punto de vista de los diferentes espacios públicos o medios de comunicación estamos sabiendo, es bueno que alguien nos hable desde el de adentro. Y cuando hablo desde adentro, es saber qué es lo que pasa en un hospital, y en realidad vamos a trabajar y a conocer y a profundizar aún más en todo esto que es el COVID-19. Después de esta presentación, sí, ahora sí, quiero darle el espacio a la licenciada Mayra para que ella nos explique sobre el tema y se haga cargo entonces de esta charla. Mayra, un gusto y bienvenida a esta charla de qué conocemos hoy sobre el COVID-19. Bueno, gracias Walter, bienvenidos a todos. Bueno, agradecemos este espacio en el que podemos hablar un poquito de lo que es el COVID-19. Como bien mencionaba Walter, es una enfermedad y que apareció hace poco tiempo y que nos toca a todos. Hace unos meses podíamos decir que solamente lo veíamos en la televisión o en casos aislados, y hoy creo que la mayoría tenemos un familiar o algún conocido que estuvo o está cursando la enfermedad. Y muchas veces cuando uno se entera de que una persona cercana tuvo esta enfermedad o tiene, empieza a alertar y empieza la incertidumbre y un poquito la angustia sobre qué es lo que sucede, qué es lo que tengo que hacer, cómo me tengo que cuidar, ¿sí? Y la idea de esta charla era un poquito hablar de lo que se trata esta enfermedad y sobre todo cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar para cuidarnos con respecto a eso. Es importante poder iniciar esta charla tratando de conocer un poquito más de este virus para poder tomar conciencia y poder ver la importancia que tienen los elementos de protección, tanto para la sociedad como para aquellos que trabajamos dentro de las instituciones sanitarias. Bien, entonces, como el nombre de la charla decía, ¿qué conocemos hasta ahora del COVID-19 y cómo nos cuidamos? ¿Sí? Vamos a tratar de ir viendo un poquito eso. Para esto traté de orientarlo un poquito a lo que es la historia de la enfermedad, de dónde viene, cuáles son los datos, cómo definimos que alguien tiene COVID y sus contactos estrechos, cuáles son los métodos de diagnósticos que tenemos hoy, cómo nos prevenimos y la existencia de estos tratamientos, y para finalizar un poquito la experiencia y los protocolos que estamos trabajando en las instituciones sanitarias. En cuanto a la historia y a la evolución de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos del coronavirus? Y básicamente que viene de una familia extensa de virus, ¿sí? Que inicialmente puede provocar enfermedades leves como un resfrío común o enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo severo, que es provocado por un virus, ¿sí? Que es del coronavirus que se denominó SARS, que también hay un síndrome respiratorio de Medio Oriente, ¿sí? O de Oriente Medio, que es provocado por el MERS, que también viene de la familia de estos coronavirus. El COVID-19, ¿sí? Es provocado por el virus que se llama SARS-CoV-2, ¿sí? Así se lo definió, y se descubrió muy recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos hasta que estalló, ¿sí? Un brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. El 11 de marzo de este año fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y ahí es donde lo empezamos a sentir un poquito más cerca y empezamos a preocuparnos todos un poco más por esta enfermedad. ¿Cuál es el origen del SARS-CoV-2, de este virus que provoca el coronavirus 19, sigue el COVID-19? Inicialmente se cree en Wuhan, ¿sí? En las ciudades del Oriente, el virus estaba presente en los murciélagos. Este virus, ¿sí? Estos murciélagos defecaban, ¿sí?
sobre lo que eran árboles y plantas, y había un animal que se llama pangolín, ¿sí? Y se cree que este pangolín, cuando comía las hojas de los árboles, ¿sí?, las plantas, digerió el virus que estaba en las heces de los murciélagos. ¿Y qué pasó? Estos orientales consumen, ¿sí?, el pangolín, y por lo tanto así llegó a infectar a los humanos. ¿Qué características tiene este virus como importantes? Una de las fundamentales es que se transmite por gotas grandes. Luego, que no resiste al calor, que tiene un periodo de incubación media de 5 a 6 días, con un periodo de incubación que se puede llegar a extender hasta los 14 días. Cuando hablamos de cómo se transmite esta enfermedad, como puntos importantes, sabemos que es por gota grande, y estas gotas grandes sí son mediante gotas de flush, cuando uno tose o estornuda y se expulsan esas gotitas de secreciones respiratorias, que al ser gotas grandes, por su peso caen y quedan sobre las superficies, ¿sí? Otra forma de contagio, otro mecanismo de transmisión que tiene esta enfermedad es de persona a persona, cuando uno toca a una persona enferma y luego lleva las manos a la boca, nariz o a los ojos, y otra es por contacto por fómites, ¿sí?, que es al tocar objetos contaminados y luego llevar las manos, la boca, las manos a la boca, la nariz o a los ojos, ¿sí? Básicamente, como mencionaba anteriormente, al ser una de las características que es por gotas grandes, la mayoría de los contagios son por superficie de una persona a otra, es decir, porque una persona tosió o estornudó y esas gotitas quedaron y caen en alguna superficie, y nosotros tocamos con las manos esas superficies y luego la llevamos a la boca o a la nariz o a los ojos. Es algo muy común que hacemos todos. Bueno, como signos y síntomas, el coronavirus tiene signos y síntomas que son muy frecuentes, otros que son comunes y algunos que son raros. Esto que es importante, que toda la información que estamos viendo hoy está actualizada a la fecha, ¿sí?, que es 2 de julio. Esto puede cambiar, ¿sí?, semana a semana, porque es una enfermedad nueva que va cambiando, ¿sí?, o vamos conociendo un poquito más y vamos cambiando algunas definiciones. ¿Por qué les digo esto? Porque antes, como síntomas, ¿sí?, solamente era la fiebre, tos seca, dolor de pecho, dificultad para respirar, fatigas, ¿sí?, y hoy se agregaron nuevos síntomas, que son la anosmia, la disgeusia, la odinofagia, ¿sí?, como otros síntomas más frecuentes. Ya no solamente se necesita tener fiebre más uno de estos síntomas para considerarse un caso sospechoso, sino ya que hoy con alguno de estos síntomas, principalmente con lo que es la pérdida del gusto, con la pérdida del olfato, con el dolor de garganta, lo que nos lleva es a que es un claro síntoma de coronavirus, y a veces no llega a generar fiebre alta, ¿sí?, pero se ha comprobado que cuando se ha hisopado, se han hecho estudios en estas personas, ya se cuentan solo como síntomas la pérdida de gusto y la pérdida de olfato como más marcadas. Bien, pues como datos epidemiológicos, ¿sí?, tenemos muchos, pero bueno, los datos vamos a ver a nivel mundial, ¿sí?, que hoy, ¿sí?, al día de hoy, hay 10.729.336 casos en el mundo. Algunos países que creían ya haber superado al coronavirus, hoy están teniendo rebrotes, ¿sí?, debido a la relajación de las conductas para prevenir la enfermedad. Y vamos a ver que dentro de lo que es en el ranking mundial de estos casos, sí está encabezado por Estados Unidos, con 2.688.000 casos, ¿sí?, o 2.741.841, sí, va variando. Y después tenemos a Brasil, que es un país que está bastante cercano a nosotros, ¿sí?, con 1.456.969, y yo le puse estos dos cuadros porque van variando, ¿sí?,
según la fuente de información o cómo van llegando los casos. Luego le sigue Rusia, ¿sí? Con 600.161 casos, y bueno, y así vamos viendo los distintos países cómo van mermando y cómo va variando su cantidad de casos confirmados. Otro país que tenemos también nosotros cerquita es Perú y Chile, que Perú está con 288.477 casos, ¿sí? Y Chile que está con 282.043 casos. Bien, y a lo que es nuestro país, ¿sí? Si no conocen, comento que la página del Ministerio de Salud de la Nación todos los días hace un reporte diario, uno por la mañana y uno por la tarde. El que yo les presento acá es el reporte diario matutino número 219, que es el del día de hoy a la mañana, ¿sí? ¿Cómo estamos hoy en Argentina? Hoy tenemos un total de casos confirmados en Argentina de 67.197. Un 49,4% pertenece a mujeres y un 50,6% de esos casos pertenecen a hombres, ¿sí? Con respecto a estos casos confirmados, podemos decir que 1.066 son casos importados y 24.124 son casos de contactos estrechos con algún caso confirmado, 30.493, que es el 45,4%, son casos de circulación comunitaria. Hay un porcentaje que se encuentra en investigación epidemiológica para analizar si es comunitario, si es estrecho o es importado. De estos datos es muy importante destacar el porcentaje que tiene hoy, ¿no?, los casos de circulación comunitaria y por qué la toma de medidas de aislamiento, ¿sí?, o de cuarentena. Nosotros cuando pensábamos en marzo, sí, estábamos pensando en las personas que se tenían que aislar solamente, eran aquellas que venían de algún viaje de algún país que haya tenido o que tenía coronavirus. Después de eso se pasó a que se aislaban todas las personas que llegaban de cualquier país, tenga o no tenga circulación del virus, ¿sí? Y llegó un momento, sí, que es lo que está en la situación que estamos hoy, es que el virus ya está en circulación comunitaria, es decir, que cualquiera de nosotros lo puede llegar a tener y contagiárselo, ¿sí?, en distintos ámbitos, no solamente en un ámbito hospitalario o por tener contacto con una persona infectada. Desde este último reporte emitido, sí se registraron hoy a la mañana 12 nuevas muertes, 6 fueron hombres y 6 mujeres, ¿sí? Y bueno, podemos ver el rango de edad, que son, por ejemplo, fueron 5 de 90, 53, 54, 59 años y de 86, la mayoría fue de la provincia de Buenos Aires y uno de 77 años que residía en la provincia de Chaco. Hay 6 mujeres, de esas 6 mujeres, una de 101 años, otra de 83, otra de 94, otra de 88, que pertenecían a la provincia de Buenos Aires, y 2 de 64 y 57 años que pertenecían a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Como datos importantes, o como punto que me gustaría que nos quede de estos datos, es que hoy a la fecha, que no es un dato menor, hay 24.186 personas que están dadas de alta, ¿sí? Otro dato epidemiológico que también es importante es que la franja etaria a quienes afectan estos casos corresponden a personas que tienen entre 29 y 59 años, llegando a un promedio de la mayoría de las personas que se contagian son de 36 años. Este dato nos da que cuando se define al virus COVID-19, se empieza a pensar quiénes son las personas que son más vulnerables a sufrir esta enfermedad. ¿Y quiénes eran? Las personas que eran mayores de 60 años, que tenían alguna patología de riesgo como respiratoria o cardiovascular, alguna patología que lo haga esté inmunosuprimido, ¿sí?, por haber tenido cáncer, ¿sí?, o alguna enfermedad que lo llevaba a tener su inmunidad debilitada, ¿sí? Pero, ¿y eso qué significa? Que eran grupos de riesgo, que son personas que tienen un mayor riesgo a que si se contagian o adquieren la enfermedad, tienen un mayor riesgo de tener consecuencias o síntomas,
¿sí? Graves, que los puede llevar a la muerte. Por eso también, si los comparamos con los datos de los registros hoy y de los que venimos teniendo, la mayoría de las personas que han fallecido son personas que tenían algún factor de riesgo, siendo el factor de riesgo más común la edad, ¿sí? Sin embargo, decimos que a la mayoría o la cantidad más grande que tenemos de contagios son personas jóvenes, ¿sí? Por eso nuestra tasa de mortalidad hoy todavía no es tan alta. Y con respecto a eso, al momento de hoy, ¿sí? La cantidad de personas fallecidas son de 1.363.000, que como habrán escuchado en los medios y en todos los discursos políticos, cada muerte obviamente es importante. Sin embargo, no tenemos una tasa de mortalidad tan alta comparada con los otros países que han sufrido esta pandemia. Desde el inicio del brote se realizaron 372.108 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, ¿sí? Lo que equivale a 8.200 muestras por millón de habitantes. Esto que nos da el indicador de si se está testeando lo suficiente o no para poder adquirir el número o saber el número real de casos que tenemos. Ahora cuando veamos un poquito de protocolo de cuándo se hace y cuándo no se hace el hisopado, ¿sí? O las pruebas para saber si una persona tiene o no tiene este virus, vamos a ver que es bastante bajo, ¿sí? Si lo comparamos con los testeos a nivel mundial, ¿sí? Pero tiene que ver también con la definición que le ponemos a cada caso. Y bueno, como datos epidemiológicos, en Buenos Aires, sí, tenemos un acumulado de 33.310 y en la ciudad de Buenos Aires 27.944 casos. Y somos los que estamos encabezando el número de casos acumulados y confirmados en nuestro país. Este dato es importante y es interesante para el que le tenga interés en saber, es la página del Ministerio de Salud, son datos abiertos que cualquier persona o ciudadano tiene acceso a esto, ¿sí? Bueno, para seguir con el tema, ¿sí? Vamos a ver qué es la definición de caso, es decir, cuándo vamos a sospechar o cuándo se sospecha de que una persona puede llegar a tener COVID-19. Para esto, como les decía, y se los marqué en rojo en la parte inferior derecha, ¿sí? Esta definición de caso es dinámica y puede variar según la situación epidemiológica. Significa que lo que yo le estoy diciendo hoy, que es caso sospechoso, la semana que viene puede ser otra, ¿sí? Porque no es el mismo caso sospechoso que tenemos hoy a que teníamos a principio de marzo, ¿sí? O abril. En marzo decíamos que la definición de caso sospechoso era aquella persona que tenía fiebre y tos, y venía de alguno de los países que habían tenido circulación de este virus. Hoy, ¿sí? Cambió totalmente ese criterio. Esta definición de caso es la última que salió, que fue el 29 de junio, ¿sí? Hace unos días, y como les digo, puede ir variando de acuerdo al comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Como criterio 1, ¿sí? Es toda aquella persona que presente 2 o más de los siguientes síntomas. Es importante que todos podamos conocer cuándo somos casos sospechosos para poder identificar dentro de nuestro grupo familiar, ¿sí? Cuándo debemos o qué síntomas nos tienen que llamar la atención para poder pedir asistencia. Como criterio 1, ¿sí? Es toda aquella persona que presenta 2 o más de los siguientes síntomas. Temperatura, que temperatura vamos a llamar a mayor de 37,5, ¿sí? 37,5 más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgüesia, ¿sí? Sin otra etiología que explique esta aparición clínica, ¿sí? Es decir, que pueden tener fiebre, 37,5, ¿sí? Más tos, o pérdida del olfato, o pérdida del gusto, o dolor de garganta, ¿sí? Y cuando aparecen uno de estos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, fiebre y tos, hay que considerarse ya caso sospechoso.
Que también le suma a esta definición lo que ya venía acumulado de antes, que viaje fuera del país en los últimos 14 días. Hoy esto es un poquito más difícil porque están cerradas las fronteras. Que tengo un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, ¿sí? Ya sea comunitaria o por conglomerados, de COVID-19 en la Argentina. O que requiere internación independientemente del nexo epidemiológico, es decir, sin importar que haya o no haya tenido contacto con alguna persona que haya viajado o que esa misma persona haya viajado o haya estado en una zona de transmisión local. Acá llamamos zonas de transmisión local a todos aquellos lugares que ya se sabe que hay circulación comunitaria, es decir, que el virus está en la comunidad, está circulando. ¿Cuáles son estas zonas que están definidas como transmisión local en Argentina? ¿Sí? Nuestro país, o en realidad la provincia de Buenos Aires, se divide en regiones sanitarias, y como vamos a ver, están definidos. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires se define como una zona de transmisión local, es decir, que el virus está circulando. La región quinta completa, como por ejemplo, bueno, está compuesto por San Martín, José C. Paz, Malvinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar y Zárate. La región sanitaria 6, ¿sí? Que incluye Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza. Región 7, completa, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, entre otros. La región sanitaria 11, ¿sí? Está Bransen, Cañuela, Ensenada, La Plata, ¿sí? También con bastantes casos, y la región 12, que es La Matanza. A su vez, también otras provincias que tienen circulación comunitaria son Chaco, Chubut, ¿sí? Chaco, Resistencia, Branquera, Fontana y Puerto Lelas, Chubut, Leu, Córdoba solamente tiene circulación comunitaria la ciudad, la capital de Córdoba, Neuquén, la ciudad de Neuquén, Centenario y Plotier, y Río Negro, Bariloche, Cipolletti y General Roca. ¿Sí? Esos son los lugares que cuando nos preguntan, bueno, ¿tuviste temperatura o tuviste tos, tuviste odinofagia? Además vivís en una zona de transmisión local, se refieren a esto, ¿no? Si ahí viven dentro de algunas de estas zonas donde el virus está circulando fuertemente. Después tenemos otro criterio, ¿sí? De caso sospechoso, que incluye a todo personal de salud, personas que residan, personal que trabajan en instituciones cerradas o con estancias prolongadas, lo que es personal esencial, que el personal esencial son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, ¿sí? Y residentes de barrios populares y pueblos originarios. ¿Por qué de barrios populares y pueblos originarios? Si bien también están definidos como zona de transmisión local, también es importante recordar las formas de vida o las viviendas que tienen las personas que por ahí viven en estos lugares, entonces la circulación es muchísimo más rápida, ¿sí? El criterio 3, toda persona que tenga contacto estrecho con un caso confirmado y que presente uno o más de los siguientes síntomas, ¿sí? Como por ejemplo, temperatura mayor a 37, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, pérdida de gusto, pérdida de olfato de reciente aparición. Y este es un punto importante porque muchas veces, si bien esa persona se tenga que aislar, no significa que sea considerado un contacto estrecho, ¿sí? Esa persona puede vivir o pudo haber estado expuesta con una persona enferma, pero si no presenta uno de los siguientes síntomas, no se lo va a tomar como caso sospechoso, más allá de que sí se lo aísla, ¿sí? Porque puede llegar a desarrollar dentro de los 14 días alguno de estos síntomas. El criterio 4 es todo paciente que presente anosmia, ¿sí? Pérdida de olfato, pérdida de gusto, de reciente aparición, sin ninguna otra etiología definida y sin ningún otro síntoma. Este es uno de los puntos más importantes. Hoy hay muchos casos positivos, ¿sí? Para COVID, que la realidad es que no tuvieron nunca fiebre, no tuvieron dolor de garganta, no tuvieron tos, no tuvieron dificultad respiratoria, pero sí es un síntoma muy claro la pérdida de gusto y la pérdida de olfato.
Por eso es de buena práctica siempre, más allá de tomarse la temperatura todos los días, es siempre corroborar y que tengamos gusto y que tengamos olfato. Bueno, y seguido al anterior, ¿cómo vamos a definir un contacto estrecho? Lo vamos a definir como toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante 48 horas previas al inicio de síntomas, que no haya utilizado ninguna medida de protección. Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, en un caso confirmado, mientras esta persona presentaba síntomas o 48 horas antes, previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que vamos a considerar el contacto estrecho a aquella persona sí que está a menor de 2 metros y que estuvo más de 15 minutos sin ningún elemento de protección. Por ejemplo, una persona que convive, resulta que al conviviente le dio un caso positivo y si viven en la misma casa, claramente es un contacto estrecho, porque estuvo con esa persona más de 15 minutos y seguramente menos de 2 metros. Adicionalmente, también se considera contacto estrecho en barrios populares a todas las personas que compartan también habitación, baño o cocina, con casos confirmados. ¿Esto por qué se aclara? Porque hay poblaciones, ¿sí? Generalmente en los barrios populares, que hay varias viviendas y por ahí hay un solo baño, ¿sí? Entonces, se va a considerar contacto estrecho también a aquellas personas que, si bien no son convivientes, utilizan estas mismas instalaciones como baño, cocina. Toda aquella persona que concurra a los centros comunitarios como comedores, parroquias, clubes, ¿sí? Que haya mantenido un contacto estrecho, ¿sí? Con una persona que fue confirmado por COVID. Para todos los casos, el periodo de contacto se considera desde 48 horas antes, ¿sí? O previas al inicio de síntomas en caso de COVID-19. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos enteramos, supongamos que una vecina tuvo hoy, le avisaron hoy que tiene coronavirus. Se empezó a sentir mal, le hicieron el test y hoy le diagnosticaron coronavirus. Tenemos que ver varias cuestiones ahí. Si la persona fue porque empezó a tener síntomas como fiebre, dolor de garganta, pérdida de gusto, yo tengo que calcular 48 horas antes, si yo estuve con esa persona más de 15 minutos y a menos de 2 metros, ¿sí? Si estuve con esa persona 15 minutos y a menos de 2 metros, ¿sí? Yo ahí puedo decir que tengo, ¿sí? Un contacto estrecho. ¿Sí? Ese día que fue confirmada o tuvo síntomas, o 48 horas antes. Es importante porque así se empiezan a definir los casos. Y es una forma también de no entrar en pánico de, uy, no, es positivo, pero yo hace una semana que la vi paseando el perro por la calle. ¿Sí? No es contacto estrecho esa persona. Siempre tenemos que recordar que desde que tuvo síntomas, 48 horas antes, y que hayamos estado más de 15 minutos con esa persona, y a por lo menos de 2 metros. En teoría, si todos hicimos las cosas bien y respetamos la cuarentena, y no somos convivientes, no deberíamos de contraer la enfermedad. Bien, después, ¿qué acciones se toman con estos contactos estrechos? Porque les decía, una cosa es que sea contacto estrecho y otra cosa es que sea un caso sospechoso. Eso es la diferencia. El contacto estrecho, ¿sí? Según la información actual, o sea, la que tenemos hoy, el periodo de incubación estimado es de 1 a 12 días. Por eso, a ese contacto estrecho se le recomiendan 14 días, ¿sí? De seguimiento en contacto. ¿Qué significa? Que 14 días va a estar aislado, ¿sí? Y se le va a hacer un seguimiento para ver si desarrolla síntomas. La transmisión, siempre recordemos que es por vía respiratoria de gota o contacto. Bueno, el aislamiento domiciliario siempre va a ser de contacto estrecho. ¿Dónde se va a aislar? Si no tiene sintomatología, ¿sí? Y tiene los elementos adecuados en el hogar
Para aislarse, se aísla en la vivienda en lo que es la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manejan un protocolo distinto, ¿sí? Que dependiendo de las condiciones, también de vivienda y el tipo de contacto estrecho que fue, se aíslan en centros. Las principales acciones para el control de estos contactos estrechos son indicar el aislamiento domiciliario. Estas personas tienen que tener un correo y un teléfono porque se van a comunicar telefónicamente para ver si presenta síntomas, si requiere alguna otra medida, ¿sí? Y sí o sí se tiene que hacer el seguimiento de esos 14 días para poder ver los signos y síntomas. Es decir, si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, pérdida de gusto o pérdida de olfato. Y bueno, ahora lo que es los métodos diagnósticos, ¿sí? Es decir, cómo se diagnostica esta enfermedad. Desde el punto de vista normativo, hay una ley, sí, que es la 15.465, que puso al COVID-19, es decir, a este coronavirus, como un evento de notificación obligatoria. Significa que es un evento que es de importancia para la salud pública, que se tiene que notificar de forma inmediata y completa al Sistema Nacional de Vigilancia. De ahí es donde salen estos números, ¿sí? A través de estas notificaciones, los números diarios que tenemos sobre los casos de COVID positivo, cuántos están en estudio, y cuántos son sospechosos. En la situación epidemiológica actual, y disculpen que repita tanto, pero digo actual, ¿sí? O hasta la fecha, porque es la información que tenemos hoy, que puede cambiar mañana, a todos los casos sospechosos de COVID-19 se le realiza la toma de muestra para la detección del SARS-CoV-2, ¿sí? Por PCR. Y acá esto es algo importante, vuelvo, ¿no? Se indica el hisopado o tomar la muestra para la detección del SARS-CoV-2 a todas aquellas personas que son consideradas sospechosas, no que sean contacto estrecho. Bien, a través de este RT-PCR, ¿sí? Se resulta un caso confirmado, va a ser toda persona que presente el resultado positivo, o un caso descartado, o caso en el que no se detecte el genoma viral SARS-CoV-2, ¿sí? Por este tipo de muestra. Bien, ¿y cuáles son las muestras o cuáles son los métodos diagnósticos que tenemos hoy, ¿sí? Hasta la fecha? El RT-PCR se llama cadena de polimerasas transcriptasas inversas, ¿sí? Conocido como PCR. Es un estudio, ¿sí? Que es de cierto grado de complejidad, que es el que se está usando a nivel nacional. Es complejo porque requiere personal entrenado y preparado para la correcta realización, ¿sí? Esta PCR lo que hace es leer el ADN del virus, y tiene 3 características básicas. Es de alta especificidad, es decir, que se puede diferenciar entre 2 microorganismos muy cercanos y evolutivamente. Tiene una alta sensibilidad porque puede detectar copias, o sea, la cantidad de virus, más que sea mínimo, ¿sí? En el material genético es una de sus grandes características, que apenas está el virus en circulación, ya esta PCR lo detecta. Es precoz porque también va a detectar al virus en las primeras fases, es decir, que aunque no tenga sintomatología, también lo puede detectar, y si el virus está circulando en la sangre. Después tenemos otras 2 pruebas, que las puse, si bien para que si no las conocían o las habían escuchado y no les había quedado muy claro, son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas no nos dicen si hoy o ya tenemos coronavirus, ¿sí? Las pruebas serológicas lo que hacen es ver la respuesta inmunológica que tenemos contra esta enfermedad. Es decir, que lo que nos muestra es si tenemos anticuerpos como el IgM o el IgG. El IgG es lo que a nosotros nos dice que estuvimos en contacto con ese virus, tal vez nunca tuvimos sintomatología, si la desarrollamos totalmente asintomáticos, y generamos los anticuerpos. Este estudio de pruebas serológicas muchas veces se utiliza para los pacientes o las personas que ya tuvieron coronavirus.
para ver si lograron generar estos anticuerpos, ¿sí?, contra la enfermedad, esta inmunidad contra la enfermedad, que todavía no se sabe si es a corto plazo, si es a mediano plazo, o si es a largo plazo, ¿sí? Se sabe que genera una inmunidad. Hasta ahí es lo que se sabe hoy. Y después tiene lo que es la IgM, lo que me dice es que si el virus está circulando en sangre. Para esto, si a mí me da una prueba serológica, lo están utilizando muchos lugares, empresas, ¿sí?, para tener como un control del personal. Puede ser que a una persona le dé un IgM positivo, ¿sí?, es decir, que tiene un IgM positivo, es decir, que parecería que la enfermedad está en sangre, sí o sí se necesita comprobar siempre con un PCR, o sea, con otro estudio, porque a veces este IgM lo que tiene es que da falsos positivos. Entonces sí o sí necesita una prueba confirmatoria. Y después tenemos lo que es el neo-COVID-19, ¿sí?, que lo habrán escuchado en la televisión, en los discursos del presidente, en que es un nuevo kit de diagnóstico para COVID, que es de bajo costo y es fácil de maniobrar, ¿sí?, que fue creada por el CONICET. Lo que permite es indicar en 1 hora y cuarto, por eso se dice que es fácil de maniobrar, ¿sí?, de bajo costo, a partir de una muestra respiratoria si una persona tiene o no tiene coronavirus. Esta muestra lo que hace es que se coloca en un tubo, ¿sí? La muestra que se toma son secreciones, como los hacen escupir, ¿sí?, dentro de un frasquito. Se toma parte de esa muestra, ¿sí?, y se le agrega un reactivo. Ese reactivo es violeta, se lleva esa muestra a 62 grados, y ahí se ve si ese reactivo, si ese tubito cambia de color, y si sigue siendo violeta o lila, significa que es negativo. Y si cambia de color, esa muestra significa que es positivo, ¿sí? Lo que hace básicamente este estudio es ver si está el virus o no. Es un test rápido y que empezó ahora a estar disponible en algunos centros, en algunos hospitales públicos, ¿sí? Esto ayuda un montón, porque este kit lo que hace es que no se necesita tecnología, tanto personal, ¿sí?, para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, la más específica y la más sensible sigue siendo la PCR, ¿sí?, el primer método que les mostré. Bueno, y este cuadrito, ¿sí?, lo que muestra es cómo va evolucionando la enfermedad, que vamos a ver, que va de 0 a 25 días, que son los días de infección, ¿sí? Nos muestra que del 0 a 7 días sí es el estadio de incubación. Los primeros días pueden ser totalmente asintomáticos, por eso se va a considerar a una persona que fue un contacto estrecho si estuvo hasta 48 horas antes, ¿sí?, porque se considera que hasta 48 horas antes que esa persona presenta los síntomas, pudo haberse contagiado, ¿sí? Generalmente el inicio de los síntomas desde que uno tuvo contacto con el virus, y es un promedio de 5 días, y después, a partir del 7º día, se empieza a detectar el IgM, que era este estudio que yo les decía de serología. ¿Qué significa esto? Por eso, el IgM me puede llegar a dar un panorama, ¿sí?, pero si la persona recién empezó a incubar la enfermedad, no me da ningún resultado, ¿sí? A partir del día 7 se puede empezar a producir la IgG, es decir, los anticuerpos. Bien, después vamos a ver que en los casos más graves, ¿sí?, empiezan los síntomas de debilitamiento, ¿sí?, y ahí es cuando se empieza a definir si la enfermedad va a ser más grave y va a requerir una internación mayor, es cuando empieza con dificultad respiratoria, llega a ser neumonías, ¿sí? Y después la curva empieza a bajar nuevamente, ¿sí?, hasta que ya se puede determinar que la persona no tiene más coronavirus. Y como ven, a partir recién del día 14 está el estudio serológico del IgG, que es el que se toma por sangre,
es el que proporciona, acá dice inmunidad a largo plazo, todavía no está comprobado que sea a largo plazo, y es donde la persona empieza, ¿sí?, a generar esos anticuerpos y permanece a lo largo del tiempo. Por eso ahí es el tiempo que después las personas que tuvieron coronavirus y generaron anticuerpos van a empezar a donar plasma. Bien, ¿cuál es el tratamiento? En realidad, tratamiento para el coronavirus no hay actualmente, ¿sí? Lo único que tenemos son los tratamientos que se llaman tratamientos de sostén. ¿Qué hace el tratamiento de sostén? Atacando los distintos focos que vaya desarrollando la persona, ¿sí? Es decir, que tratamiento para el coronavirus no hay actualmente. Lo único que se hace es ir tratando a través de antibióticos, tratamientos antivirales, ¿sí?, todos los casos o los síntomas que va generando la persona. El caso más específico o el más común que tenemos es la persona que llega a desarrollar una neumonía por coronavirus. Entonces ahí se trata con antibióticos esa neumonía, no el coronavirus, ¿sí? Lo último que tenemos, que también entra dentro de lo que es un tratamiento de sostén, es el plasma de convalecientes, ¿sí? Es el plasma que donan las personas que ya tuvieron coronavirus y sirve para paliar ciertos síntomas graves, digo, en estadios graves de personas que están con COVID. La Organización Mundial de la Salud vuelve a decir que hay algunas soluciones de la medicina occidental o tradicional que pueden llegar a resultar reconfortantes y aliviar los síntomas, ¿sí? Pero no hay ningún medicamento actualmente que haya demostrado prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, hay varios ensayos clínicos que están en marcha, medicamentos, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud coordinando la labor del desarrollo de vacunas y medicamentos para prevenir y tratar el COVID-19. Habrán escuchado que hay muchas instituciones que están tratando de encontrar ya sea una vacuna o algún fármaco para el coronavirus. Algunos están en estadios más avanzados de investigación y otros van en camino. Bien. ¿Cuáles son las medidas de protección que nosotros tenemos que tener en cuenta? Básicamente el distanciamiento social, el lavado de manos, toser o estornudar sobre el pie del codo, no llevar las manos a la cara, ventilar los ambientes, desinfectar todos los objetos que se usan con frecuencia. Es fundamental no automedicarse, ¿sí? Y en el caso de presentar síntomas, aunque sean leves, como les digo, por ejemplo, no tienen fiebre, pero tienen pérdida de gusto y pérdida de olfato, ¿sí?, tienen que consultar inmediatamente al sistema de salud, ¿sí?, siguiendo las recomendaciones locales. También hay un tema que cada municipio generalmente o cada región sanitaria tiene un sistema distinto de atención. Por eso, para saber qué hacer correctamente, les conviene siempre hacer la consulta, ya sea al 107 en Cava, al 148 en provincia, o el 120 que es a nivel nacional. Y para terminar un poquito mejor de estas medidas de prevención, como les decía, es fundamental el distanciamiento social. Todas las personas, ¿sí?, tienen que complementar esto, y es una responsabilidad social y de interés público cumplir con esto, lo del distanciamiento social. Como les decía, resulta que mañana nos enteramos que una vecina tiene coronavirus y entramos todos en pánico. Pero si nosotros hubiésemos respetado ese distanciamiento social, no deberíamos de preocuparnos por esa vecina que tiene coronavirus, ¿sí? Las indicaciones para el distanciamiento social son una distancia interpersonal mínima de 2 metros. No más de una persona cada 4 metros cuadrados, si eso se aplica, por ejemplo, en instituciones sanitarias, que ahora van a ver que hay una silla de por medio para poder sentarse, no se pueden sentar uno al lado de otros. Obviamente no realizar eventos y reuniones con personas que no conviven con nosotros, utilizar medios electrónicos para realizar todas las gestiones posibles, trámites, no ir a lugares, bancos, si podemos gestionarlos a través de algún medio electrónico,
Trabajar a distancia en la medida que sea posible y no utilizar el transporte público salvo extrema necesidad. Obviamente tratar de evitar de viajar en horarios picos y no exceder el 50% de las capacidades de los espacios. También incluye el distanciamiento social, no compartir utensilios, incluido el mate, ¿no? Que fue el tema del mate, es un tema como bastante que nos toca de cerca para aquellos los que consumen mate, porque es un punto de sociabilización generalmente. Y bueno, lamentablemente en este periodo no se puede tomar mate con personas que no sean convivientes. Cancelar actividades que no sean esenciales, ¿sí? Y usar barbijos caseros o tapabocas. Distanciamiento social por un lado, con todo lo que les había mencionado. Por otro lado, y no menos importante, es el lavado de manos. Como les había dicho, las formas de contagio cada vez son por vía respiratoria, porque como son de gotas grandes, esas gotas no quedan suspendidas tanto tiempo en el aire y por su peso caen sobre superficies. Y en las superficies sí vive más tiempo. Entonces, es fundamental poder utilizar, ¿sí? O poder hacer correctamente el lavado de manos, ¿sí? Está comprobado a nivel mundial una buena higiene de manos, ¿sí? Mata al virus. Entonces, es importante lavarse las manos con agua y jabón o con higiene de mano con solución a base de alcohol, ¿sí? Lo que sería alcohol en gel o bien el alcohol que se prepara de manera casera. ¿Cuál es el punto de esto? Y en lo que también se hace mucho hincapié es en el correcto lavado de manos. ¿Qué significa el correcto lavado de manos? No es que yo meto las manos abajo de la canilla, me pongo un poquito de jabón y ya está, ¿sí? Es importante que uno se lave correctamente las manos. El Ministerio de Salud lanzó un gráfico, ¿sí? En el que dice, mojate las manos con agua de red o potabilizada, usar jabón, cualquier jabón sirve para eliminar estos gérmenes, porque en realidad lo que elimina es la fricción que nosotros hacemos sobre las manos, por eso dice, frotate bien las manos de 40 a 60 segundos, incluyendo las muñecas, ¿sí? Luego enjuagate con abundante agua y secate con una toalla limpia, papel descartable, sigo agitando las manos. Estamos hablando de un lavado social, ¿sí? El que nosotros hacemos diariamente. Y es importante destacar que 40 a 60 segundos es un tiempo en el que nosotros tenemos que estar frotando toda la superficie de la mano para poder barrer con ese virus. ¿Cuándo es importante higienizarse las manos? Siempre, pero con mayor frecuencia antes y después de manipular basura o desperdicios, antes y después de comer o manipular alimentos y o amamantar, luego de haber tocado superficies de uso público como mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, después de manipular dinero, llaves o animales, después de ir al baño o de cambiar pañales, al llegar al lugar de trabajo, al llegar a la casa, ¿sí? Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz, fuera de la casa es muy importante evitar llevarse las manos a la cara, porque yo afuera o en la calle tal vez no tengo un lugar para irme a lavar las manos, o en ese momento no tengo alcohol, ¿sí? Y lo importante es no llevarnos la mano a la cara, porque hay que recordar que si el virus está en una superficie y yo lo toqué esa superficie, me apoyé y después esa mano me la llevo a la cara, y es altamente probable que me pueda contagiar por ese medio. Entonces, el método adecuado de lavado de manos con agua y jabón, ¿sí? Es que tiene que durar por lo menos entre 40 y 60 segundos, ¿sí? Y es importante realizar todos los pasos correctos. Y cuando lo hacemos con alcohol en gel es entre 20 a 30 segundos. Depositamos el alcohol en la palma de las manos, ¿sí? Con una cantidad de producto suficiente, y frotar las palmas, ¿sí? Como ven en la imagen en el punto 2, ¿sí? Frotar las palmas, ¿sí? Entre sí, el dorso de la mano, las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, frotarse el dorso de los dedos con la palma opuesta,
frotarse y hacer un movimiento de rotación en el pulgar, ¿sí? Porque en el pulgar tenemos una superficie bastante importante que nunca llegamos a refregar, y justamente con esa parte es que a veces nos llegamos a refregar, o con el pulgar nos refregamos el ojo, ¿sí? Tratar con movimientos de rotación también todo lo que son las yemas de los dedos y las uñas, ¿sí? Recién ahí podemos decir que nuestras manos están seguras. Nosotros nos ponemos a pensar cuando llegamos a casa o cuando llegamos al trabajo, ¿y qué hacemos? Nos ponemos un poco de jabón, ponemos las manos abajo de la canilla y nada más, nos frotamos un poquito. La realidad es que son muchos los pasos que nos llevan a una correcta higiene de manos. Bien, después otro punto es la adecuada higiene respiratoria y el uso de tapabocas, ¿sí? La higiene respiratoria hace referencia para prevenir la diseminación de las secreciones al toser o al estornudar, y por eso es importante cubrirse la nariz y la boca en el pliegue interno del codo, y usar pañuelos descartables al toser o estornudar, y usar cesto de basura más cercano para desechar ese pañuelo e higienizarse las manos después de toser o estornudar, ¿sí? Está la normativa que en lugares públicos se tiene que usar barbijo que cubra la nariz o la boca, o el tapaboca. Es muy importante esto, porque el tema del cubreboca o el tapaboca sí debería llamarse tapaboca y nariz, porque la mayoría lo usa solo en la boca y no se termina tapando la nariz. La correcta forma de utilizar ese tapabocas es que cubra la boca y la nariz. Desde la nariz hasta el mentón es lo que tendríamos que tener cubierto para que ese tapaboca tenga una eficacia, ¿sí? Como última medida de prevención, ¿sí? Dentro de lo que es el hogar, es la ventilación de ambientes. Ventilar los ambientes cerrados, sobre todo en lo que es el periodo invernal y de bajas temperaturas, porque es en el momento que el virus está en mayor concentración y nosotros estamos encerrados y prolifera más, y con regularidad para permitir el recambio de aire. Y en otras circunstancias y lugares también recomendamos el recambio de aire mediante la abertura de puertas o ventanas, y para que se produzca una circulación de aire. Bien. Hasta ahí con las medidas de prevención. Y como el último punto de la charla, ¿sí? Era la de experiencias y protocolos que utilizamos en las distintas instituciones sanitarias. Nosotros siempre, todos los protocolos que se arman y con los protocolos que se trabajan para definir un caso, para saber si hay que hisopar o no hay que hisopar, si hay que tomar algún tipo de muestra, o qué medidas realizar, están dictaminadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia. Más allá de eso, cada institución sanitaria genera sus propios protocolos basándose en lo que dicen los ministerios, pero adaptándose también a la realidad que tenemos en cada institución sanitaria, ¿sí? Ya sea pública o privada. Y acá les dejo como un flujo de atención, que es el que está actualizado a la fecha del 29 de junio, como les había dicho. Es el manejo de casos sospechosos, y como para que tengan en cuenta qué es lo que se hace, ¿sí? Primero se identifica el caso, ¿sí? Se toma la muestra, el paciente que es sospechoso o leve, se pregunta si cumple con los criterios de aislamientos domiciliarios. ¿Qué es que cumpla con los criterios de aislamiento domiciliario? Es que la persona tenga una vivienda, y puede estar sola en esa vivienda mejor, pero si se tiene que aislar con sus contactos estrechos, llámese convivientes, no pueden ser más de 4, y lo ideal es que tenga esa persona que se va a aislar una habitación para estar solo, ¿sí? Y un baño propio, un baño de uso único de esa persona que está positiva para COVID. Esto generalmente es bastante difícil, ¿sí? Por eso existen los centros de aislamiento para aquellas personas que son positivas y no cumplan con estos requisitos en el domicilio, puedan aislarse en otro lugar. Entonces, si cumple con las condiciones, ¿sí? Se interna hasta confirmar el resultado. Si el resultado es negativo, se finaliza el seguimiento.
Si el resultado es positivo, ya es el aislamiento en el domicilio con una firma, ¿sí? O con la firma de una declaración jurada de la persona, en la que se compromete, dice con quiénes vive y en la que se compromete a cumplir con el aislamiento y que se le indica. Y después, para lo que es el alta, ¿sí? Si la persona no presenta síntomas graves, va a permanecer aislado por 10 días desde la aparición de los síntomas. Si se mejora su clínica, ¿sí? Es decir, que no tuvo fiebre por 72 horas, se le da de alta sin la necesidad de volverle a repetir el estudio. Si la persona no puede, ¿sí? Quedarse en su casa aislado, una vez que se confirme el resultado, si es negativo se le da el alta, pero si es positivo, se aísla en una institución, en centros de aislamiento, ¿sí? Va a permanecer 10 días, lo mismo, y si después de los 10 días durante 72 horas no presentó fiebre, se le da el alta. El paciente que tiene como síntomas moderados o severos y que va a requerir internación, ¿sí? Y aislamiento estricto dentro de esa institución sanitaria, y lo mismo, va a tener 10 días, sí o sí, obligatorios de aislamiento. Si llega a mejorar la clínica, se cumplen 72 horas y no tiene necesidad de volverse a hacerse otro estudio para el alta. Esto, como les dije, es un nuevo protocolo que salió el 29 de junio, anterior a este. Para dar el alta se hacía de nuevo el estudio de PCR para poder decir que tenía el alta. Hoy, en el nuevo protocolo, a los 10 días más 72 horas sin síntomas, sin fiebre, la persona queda de alta, ¿sí? Bueno, y este espacio lo dejábamos para las preguntas. No sé, Walter, Sebastián. Sí, muchísimas gracias. Primero, agradecerte, Mayra, porque fue clarísima tu exposición, realmente fantástica. Yo creo que más de uno ha tomado mayor conciencia en lo que corresponde al cuidado, a la higiene y demás. Mientras que estuviste charlando, esto lo voy a compartir con Sebastián un poquito, vamos a ir pregunta a pregunta. Estuvieron haciendo una determinada cantidad de preguntas a través del chat, las hemos registrado y vamos a ir leyéndolas una por una para que puedas responderla, y también Sebastián, que está justamente trabajando en la misma área, también puedan evacuar estas dudas. ¿Les parece bien? Arrancamos, si te parece, Sebastián, con la primera. La bien, primera la hizo Valentín, Mayra, y dice así: las personas que fueron dadas de alta, ¿están de alguna manera inmunizadas al COVID? Muy buena pregunta. Como les decía anteriormente, lo que se recomienda es la serología, ¿sí? La serología lo que nos marca es si la persona, luego de haber tenido la enfermedad, genera anticuerpos, y que eran esos IgG. No está demostrado, ¿sí? La persona que tuvo la enfermedad queda inmunizada, ¿sí? O que queda inmune. La realidad es que no está demostrado todavía, pero también hay otra realidad, es que solamente hubo 2 casos en Estados Unidos de personas que habían tenido la enfermedad y se volvieron a contagiar. Después de los millones de casos que tenemos, ninguno se volvió a contagiar de COVID. Estos 2 casos están en estudio porque no se sabe si realmente habían tenido un falso positivo inicialmente y después tuvieron enfermedad real, ¿sí? Entonces son esos 2 casos que nos evitan decir que la persona que tuvo coronavirus queda inmunizada. Después hay otra realidad que con esta serología mide la cantidad de anticuerpos que vos tenés, y si, por ejemplo, la enfermedad fue grave, si tuvo mayor síntomas, genera mayor cantidad de anticuerpos. Es decir, que no todos generamos la misma inmunidad al haber cursado la enfermedad. Bien, Mayra, la verdad que muy, muy claro. Quería agregar una pregunta de David, que pregunta, una pregunta que es muy parecida justamente, que dice si las personas asintomáticas son inmunes al virus o si el mismo puede hacerle daño igual, digamos, si, aunque no presente síntomas y son asintomáticos,
si el virus le puede generar algún tipo de daño. Bien, esta pregunta la voy a responder con un ejemplo. Nosotros en nuestro hospital donde trabajamos tuvimos un caso positivo. A raíz de eso el municipio decidió hacer un testeo masivo y se detectaron casos de personas totalmente asintomáticas, es decir, que tenían el virus, pero las personas no tenían ningún síntoma de la enfermedad. El virus está, o sea, que no significa que no los ataca. Seguramente el asintomático lo que se cree es que tiene como síntomas muy leves, como dolor de cabeza, tuvo tos, ¿sí? Y pasaron desapercibidos. La realidad es que hoy con el aislamiento, el encierro o el estrés y la incertidumbre que se vive, por ahí es muy frecuente el dolor de cabeza. O me picó un poquito la garganta, pero como no tuve fiebre, ¿sí? Se llaman asintomáticos porque no desarrollan como síntomas, ¿sí? Signos y síntomas bien detectables. También, como les decía, como es todo muy nuevo, no se sabe exactamente si el virus claramente lo tienen, o sea que atacó el cuerpo, y si después terminan generando inmunidad, significa que hubo una pelea entre el sistema inmunitario y ese virus en algún momento. Habrá sido leve la sintomatología que desarrollaron, que llegó a pasar desapercibida. No sé si por ahí hay otra pregunta después, no me quiero adelantar, pero la realidad es que también hay varios casos de personas que conviven, ¿sí? con personas que fueron positivas, no se llegan a contagiar nunca, y fueron convivientes, estuvieron a menos de 2 metros, compartieron baño, utensilios, con la persona desarrollando síntomas, y el conviviente no desarrolla la enfermedad. Hay otra pregunta más, Mayra, que dice, ¿por qué hay personas que están más de 30 días siendo positivos? Lo pregunta Paula. Sí, hay varios casos también, incluso de personas que fueron asintomáticas, que en realidad como antes al contacto estrecho sí se le hacía la PCR, hoy ya no, pero eran personas asintomáticas que se le hacía a los 14 días una PCR, es decir, un hisopado, le daba positivo, a los 7 días se le volvía a hacer otro, seguía dando positivo, recién en un tercer, cuarto hisopado, es decir, que pasó en este periodo casi 30 días o más, sigue dando positivo. La respuesta a eso, sí, es que el virus, lo que mide la PCR, sí es la cantidad de virus que la persona tiene en el organismo, ¿sí? Por eso sigue dando positivo la enfermedad, o sea que el virus está en grandes cantidades dentro de esa persona, por lo que tarda más días en dejar de estar en sangre y en mucosas ese virus. Si sigue contagiando o no sigue contagiando después de los 15 días, también está en discusión, porque hay varios estudios que refieren que ya después de los 14 días ya la persona no contagia. Por eso, en el nuevo protocolo, como les mencionaba anteriormente, a los 10 días más 72 horas sin síntomas, se da de alta, no se lo vuelve a hacer este estudio. Bien. Mayra, ahí te paso una pregunta de Narela, que me pregunta, que es una pregunta que está muy buena, ¿no? Que tiene que ver justamente con las restricciones que hoy están teniendo los sistemas de salud respecto a otras patologías, o que quizá el paciente no se acerca al hospital por temor a contagiarse. Y me pregunta Narela, en caso de pacientes que padecen cáncer, ¿son atendidos igualmente o en las mismas circunstancias o de igual manera que los pacientes que padecen COVID? Bien, la mayoría de las instituciones sanitarias lo que tienen hoy se llaman área COVID y área común, ¿sí? Lo podemos ver en varias instituciones. Eso significa que tienen 2 entradas independientes y tienen como 2 sistemas paralelos. Uno que va a estar todo el tiempo para COVID y el otro que está para todas las otras patologías. La idea obviamente es que no se mezclen, menos si la persona está inmunosuprimida. Pero la mayoría de las instituciones, no puedo decir todas porque no las conozco, pero la mayoría de las instituciones tiene bien dividido lo que es la atención para pacientes COVID y también dividida para lo que es los pacientes que no tienen COVID. Como les decía, la realidad es que como el virus está circulando, puede ser que una persona fue porque está embarazada, como yo trabajo en una maternidad, tenemos casos,
estuvo internada y no desarrolló sintomatología, es decir, que estuvo con otras pacientes en una misma habitación y nunca tuvo síntomas de COVID. Y resulta que después le hacen un estudio y termina siendo positiva. Entonces, al haber tanta circulación comunitaria y muchos asintomáticos, no se puede garantizar un 100% de la atención, por eso, si bien todas las personas que tengan problemas cardiovasculares o que tengan alguna enfermedad como cáncer, que necesiten tratamiento, tienen que ir a atenderse siempre, no dejar o no prolongar las consultas, porque es importante, y hoy sabemos que hay muchos casos de infartos o de personas que llevan graves y están ocupando camas de terapia porque no fueron a acudir a tiempo apenas tuvieron los primeros síntomas por miedo a contagiarse de COVID, ¿sí? Por eso es importante que si nosotros tenemos que ir a una consulta por algún problema de salud, vayan a la consulta y siempre mantengan las medidas de protección, ¿no? De prevención, que es el distanciamiento social de todo el resto, la higiene de manos y la utilización de barbijo. Bien, Mayra, completa la respuesta. Martín Candia pregunta, ¿la persona una vez recuperada puede volver a contraer este virus? ¿Los síntomas son leves o peores? Bien, era lo que les decía, en el mundo, hasta el día de hoy, de las millones de personas que hay que tuvieron COVID, solamente 2 volvieron a contagiarse, que no se sabe y está en estudio si fueron contagios o si en realidad les había dado mal un laboratorio o un falso positivo. Está en estudio eso. Después, de los 10 millones de casos que hay en el mundo, no se volvió a contagiar nadie de COVID. Perfecto. Otra más, Sebastián, que la hace Valentín. Bien, Mayra, perfecto. Agustina pregunta, hace 3 preguntas en la misma pregunta. Dice, ¿en qué perjudica a nuestro organismo el COVID? Y también pregunta, si hay puede bajar la esperanza de vida del paciente que contrae COVID, y por qué algunas personas son asintomáticas. Bien. Voy a pedir que me las recuerdes de a una. Perfecto. ¿En qué perjudica a nuestro organismo el COVID? El COVID perjudica a nuestro organismo al que la padece, en los signos y en los síntomas que tenga. Puede ser que solamente haya tenido fiebre y no produzca nada más, como que termine en una internación con una neumonía, ¿sí? O hasta puede llegar a la muerte. Eso va a depender de cada sistema inmunológico, los factores de riesgo asociados que tenga la persona. Por eso hay grupos de riesgo que están aislados, las embarazadas, las personas mayores a 65, o personas que tengan el sistema inmunitario debilitado, ¿sí? O tengan enfermedades cardiovasculares o respiratorias. O sea, va a depender del sistema inmune y de los factores asociados que tenga la persona. Bien, la segunda pregunta, si hay un riesgo de que el paciente tenga una baja esperanza de vida por haber contraído COVID. Sí, eso todavía no lo podemos decir porque es una enfermedad que apareció en el 2019 y para determinar la esperanza de vida no va a ser solamente el factor del COVID, sino que vamos a tener que esperar varios años para ver si esto modificó o no. La realidad que la esperanza de vida, para los que no lo saben, es el promedio de años que vive una persona, ¿sí? En un determinado país. Ese promedio de edad, ¿sí? En Argentina es 1 y o sea, va variando según el país. La realidad es que justamente esta enfermedad como afecta o la mortalidad mayor es a las personas más adultas, y a los adultos mayores de 60 años, es donde tiene una tasa de letalidad más alta. Tendríamos que esperar a que pase toda la pandemia para ver cómo quedó nuestra pirámide poblacional. Bien, y la tercera, ¿por qué algunas personas son asintomáticas? Eso no se sabe. La realidad es que las personas, como les decía, pueden ser asintomáticas o se denomina asintomática aquella que no manifiesta síntomas como fiebre, pérdida de gusto, olfato, tos, ¿sí? Pero se considera o se cree, que es lo que se está estudiando, es que si esas personas
no desarrollaron en realidad síntomas tan leves que pasaron inapercibidos. Por ejemplo, antes se consideraba que tenía que tener uno de los factores sí o sí era la fiebre más algo respiratorio. Hoy ya se sabe que ni siquiera la fiebre es un punto importante. Antes se consideraba todas las personas que tengan mayor de 38 grados como fiebre, y para COVID hoy decimos que 37,5 o más, ya eso, ya es fiebre para COVID, y que generalmente siempre es mayor de 38. ¿Por qué? Porque había muchos casos que habían desarrollado 37,5 y no se consideró fiebre, entonces tenían otros síntomas asociados y no se los consideraba como casos sospechosos. Lo de los asintomáticos es algo que es bastante nuevo, y como la enfermedad en sí se está investigando. Pero por ahora lo que se considera es que los síntomas fueron leves, como un dolor de cabeza que pasó en algún momento y desapareció sin ninguna intervención. Bien, Valentín hace dos preguntas. Una dice, ¿existe alguna sustancia que sea inocua, para desinfectar la ropa de las personas? Dice, por ejemplo, en el caso de una cabina sanitaria. Sí. Esta es una. Sí. Si existe alguna sustancia que sea inocua para desinfectar esa ropa. En realidad lo que se utiliza para lo que es desinfección de ambientes, por ejemplo, es la lavandina, ¿sí? Luego, de lo que es superficies, el alcohol, y para lo que es ropa, ¿sí? Lo que digo es de uso domiciliario, es lavar la ropa con jabón común, pero que sea con agua caliente. Bien. Mayor a 60 grados. Perfecto. Después las cabinas sanitizantes es una solución, ¿sí? Un químico, que lo que hace es desarrollar la ropa, pero la realidad es que no barre si uno tiene el virus, ¿sí? Está como ahí su funcionalidad. Bien. Y esto parte lo respondiste, pero me gustaría que, dado que la formula, que podamos hacer hincapié sobre esto. Dice, ¿cuáles son las consecuencias que les quedan a las personas recuperadas? Las consecuencias a las personas recuperadas, hasta la fecha no hay registrado todavía que haya quedado alguna secuela a las personas. Todo lo contrario, aquellas que llegaron a generar anticuerpos, ¿sí? Las IgG, es bueno porque pueden llegar a donar plasma para aquellas personas que están en una situación más grave. Pero como consecuencias todavía no hay documentado nada. Sí, como consecuencias de, por ejemplo, si estuvo internado en una terapia intensiva, estuvo ventilado con un respirador y hizo una neumonía también, es decir, que tuvo muchos factores asociados, puede que le quede una secuela respiratoria en consecuencia de la estadía, el respirador y la neumonía en sí. Ok. Bien. Bien. ¿Seba? Sí, la siguiente pregunta sería, pregunta Brenda López, si todas las personas recuperadas generan anticuerpos y si pueden donar plasma. Es una muy buena pregunta esa, y la realidad es que no. Tenemos personas que sufrieron la enfermedad y no generaron anticuerpos. Y si no generan anticuerpos, no son tan considerados para la donación de plasma. Perfecto. Y por otro lado, David pregunta, bueno, que esto es un tema particular. Dice que si, por ejemplo, la aplicación Cuidar, la app dice que no tengo el virus, según los datos que ingresa, la pregunta es si se tienen en cuenta esos datos al momento de hacer un análisis de la cantidad de casos, porque cualquiera puede poner datos falsos tranquilamente, sí, eso es cierto. Claro, sí, es como todo, la aplicación, asimismo cuando uno toma medidas sociales, es mucha conciencia personal, ¿sí? Es como tomar conciencia en lo que en los datos que uno pone, ¿sí? Yo que trabajo en la maternidad y lo puedo usar como ejemplo, la realidad es que a todos, cuando le dicen tenés una vecina que es positiva a COVID, es como que todos entran en alerta, ¿no? Y uno dice, bueno, pero si mantuvimos el distanciamiento social, nos lavamos. Debemos entrar en alerta hasta llegar a discriminar de cierta manera. Y también pasa la conciencia social de cada uno de que, por ejemplo, va al hospital
y no quiere decir que tiene síntomas porque tiene miedo a que no lo atiendan. Exacto, sí, sí. Bien. Entonces, con respecto a la aplicación, la realidad es que es voluntad de todas las personas de poner los datos. Igualmente, si uno pone mal los datos o a propósito pone que tiene síntomas, como fiebre o marca alguno de esos puntos, la aplicación lo que hace es bloquear automáticamente el permiso de circulación de esa persona, ¿sí? Y le dice que tiene que llamar al 148 o acudir al sistema sanitario. No es que hace nada la aplicación con la persona, solamente le bloquea el permiso. Yo creo que más que nada va en la conciencia de cada uno y en que cada uno sea consciente con uno mismo, reflexione sobre su práctica y coloque los datos reales. Y también sirve como una ayuda de memoria, ¿no? Para decir, bueno, tengo fiebre, a ver, me tomo la temperatura. Es como que tengo estos síntomas, ayuda a la memoria a decir cuáles son los síntomas para coronavirus y prestar atención sobre eso. Exacto. Sebastián. Bien, la siguiente pregunta la hace Mayra y dice, si una persona que tuvo COVID-19 puede volver a contraer el virus. Creo que es la misma pregunta anterior que no sabemos. Bueno, siempre que dice que es un placer volver a escucharte. Es una ex alumna tuya, seguramente. Bueno, muchas gracias. Por otro lado, pregunta cuál es la diferencia que hace una persona que una persona sea asintomática. Sí, no sabemos. Como es algo que está en estudio, decíamos que asintomática puede ser que tenga la inmunidad de determinada manera que lleva a que no se contagie. Como les decía, hay personas que conviven con otra persona que es coronavirus positivo y nunca desarrolla la enfermedad. Otra pregunta de Lucía dice, si hay pacientes que hayan tenido coronavirus y que hayan tenido coronavirus y nunca lo supieron, ¿no? Sí. ¿Puede pasar eso? O sea, la realidad es que sí, serían los casos de estos asintomáticos. Como si yo no tuve síntomas, no tengo ningún signo, no me voy a ir a hacer el test, sigo viviendo mi vida normal. Puede ser que en algún momento hayan tenido la enfermedad y la cursaron con síntomas tan leves que nunca se enteraron que la tuvieron. Bien. Y después se hace un estudio de anticuerpos, una serología, y resulta que tiene los anticuerpos generados. Mira, por ahí está esta pregunta que estás respondiendo enlazada con la que vuelve a hacer Martín, donde dice que si es posible el contagio vertical de la mamá al bebé en el momento de nacer. Sí, hay muchísimos protocolos sobre eso. No hay documentación de el contagio vertical, es decir, que la madre que tiene coronavirus haya contagiado a su bebé. Sí está documentado que por ahí el contagio se produce al momento de amamantar, por eso no se recomienda que se amamante, y generalmente en el momento del parto se separa ese bebé de esa mamá, y nosotros hemos tenido casos de madres positivas, niños negativos, o sea, no está documentado el contagio vertical hasta el momento. Bien, otra pregunta, Roxana dice, si soy asintomática y no desarrollo enfermedad, ¿cómo saber que pude tener virus? Y ya que no puedo contagiar, si por tener síntomas no me realizan el test. Pregunta claramente si ella, siendo asintomática, si puede contagiar el virus y no enterarse. Exacto. Uno puede ser, también se está estudiando esto, ¿no? Si los asintomáticos contagian o no contagian. Porque decimos que la forma de contagio es que yo toso, estornudo, o la persona positiva tosa, estornuda, y esas gotas quedan sobre la superficie. Yo toco esas manos en la boca, ¿no? O sea, si yo no tengo síntomas, por lo que no estoy produciendo secreciones, es como más difícil que yo pueda contagiar. Entonces es algo que está ahí en estudio, si los asintomáticos, o sea, que no tienen ninguna afección respiratoria, contagian. Sin embargo, como el caso anterior, alguien pudo haber tenido coronavirus sin síntomas, haber vivido su vida, o muchos de nosotros, o de ustedes en realidad, pueden tener la enfermedad y no darse cuenta, y sin embargo no están aislados por sospechosos. Puede pasar, que por eso existe la circulación comunitaria. Correcto. Por otro lado, preguntan acá si es
verdad que existen diferentes tipos de COVID-19. Esto dice en función de la zona geográfica donde viva, etcétera. ¿Puede ser? Sí. La realidad es que lo que hoy estamos viendo que no es el mismo virus que está en la Argentina el que empezó en China. Porque, por ejemplo, en Wuhan no se había registrado ningún caso de que las personas hayan tenido pérdida de gusto o pérdida de olfato. O sea que acá sí es muy marcada y la mayoría de los casos positivos son por pérdida de gusto y pérdida de olfato, y no por fiebre. En China la realidad que lo que generaba era mucha fiebre, fiebre alta, síntomas respiratorios. Acá no se genera fiebres muy altas y síntomas respiratorios. Entonces se considera que el virus va mutando o va cambiando o se va comiendo más. Pero por ahora solamente está descrito un solo virus y se considera el mismo, pero el comportamiento que tiene en los países sí es distinto. El que se conoció en diciembre del 2019 al que tenemos hoy en marzo, porque los síntomas son distintos. Y en otra pregunta de Narela dice si rociar la ropa con alcohol rebajado en agua al llegar de la calle, ¿está bien hacerlo? Sí, ¿Es válido? Es una buena medida de higiene, sí. La realidad es que lo correcto es tener una ropa de calle y una ropa para estar dentro de la casa, ¿sí? Sería como lo ideal, ¿sí? Como medida de higiene. Pero rociar la ropa con alcohol es como las cabinas estas sanitizantes, que ayudan a disminuir el riesgo, pero no lo eliminan al riesgo. Lo único que nos eliminaría el riesgo es sacarnos la ropa en la puerta de nuestra casa y ponernos otra muda. Perfecto. Hay otra, esta me parece que la respondiste, pero bueno, Mónica pregunta si las personas asintomáticas contagian, ya la habías respondido, ¿no? Sí, no sabemos todavía, o sea, no está ya bien claro si contagian o no. Y por otro lado, hacen hincapié al tema de plasma, que también ya a algo había respondido, y dice, ¿existen otras condiciones para donar plasma, además de haber tenido la enfermedad, o no? Sí, poder ser donante de sangre. Si uno es donante de sangre y cumple con las características para donar sangre, a eso se le suma de que tenga los anticuerpos. Si uno no está habilitado a donar sangre por anemia o por alguna patología asociada, tampoco va a poder donar plasma. Y esta está tomada de la mano porque dice que si de alguna manera ayuda el plasma, solo las personas que están en grave estado que se aplique, otras personas no. Sí, en realidad el plasma, como no está en grandes dosis, ¿sí? Lo que se utiliza es para aquellos pacientes, aquellas personas que tengan sintomatología grave, ¿sí? La realidad es que no tendría sentido, al ser un recurso escaso, utilizarlo en personas que no tengan grandes sintomatologías o no estén en riesgo su vida. Bien, acá pregunta Lorena, seguramente has respondido también esta inquietud, dice si existe algún registro sobre la mutación del virus o si se conoce si el virus se hace más resistente. Bien. Con respecto a esa pregunta, nosotros tenemos un sistema de vigilancia que va registrando cada uno de los casos, ¿sí? Que se va teniendo, y a su vez ese sistema de vigilancia reporta a la Organización Mundial de la Salud, que son los que hacen el seguimiento de esta nueva aparición de síntomas, estos rebrotes que hay en otros países, ¿sí? Hoy no podemos decir si es el mismo o no es el mismo, si sabemos que cambiaron los signos y los síntomas y se amplió la definición de caso. Pero no podemos dar mayor información que esa, y creo que no la vamos a poder dar hasta que pase toda la pandemia y se pueda hacer una evaluación bien de los datos. Mira, y estamos en la última pregunta, que en realidad son dos, pero prácticamente están como ligadas, que en este caso lo hace David Misichesia, no sé si dije bien el apellido, dice, ¿el alcohol en gel es siempre 100% confiable? Es decir, ¿puede contaminarse de alguna manera y dejar de ser efectivo? Y dice, ligado a esta pregunta, llame al alcohol en gel, llámese alcohol o agua en jabón.
Sí. Siempre, tanto para esta patología como para cualquier enfermedad respiratoria, la higiene de manos es muy importante. Entonces, siempre tenemos que garantizar que el producto que estamos utilizando es el correcto, ¿sí? Y que cumple con las normativas básicas. Si yo, por ejemplo, voy a agarrar un alcohol en gel que estaba destapado, supongamos, que no tiene la tapa, seguramente el alcohol se evapora. Entonces, lo que debe tener mayormente ese frasco es más gel, alcohol. Entonces siempre tenemos que tratar de lo mismo si yo tengo un alcohol y lo dejo destapado, el alcohol se evapora. Si ustedes ponen un alcohol, tiene un olor fuerte. Si pasan las horas y queda destapado, ese olor se va desvaneciendo y queda solo el líquido, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de garantizar las condiciones básicas de ese producto, que esté tapado, ¿no? Que tenga la concentración de alcohol necesaria. Jabón, con respecto al jabón, en realidad no hay ninguna indicación. Sí, con el alcohol, el cuidado que hay que tener es el tema de la evaporación del producto. Bien, Mayra, yo quería agregarte, con el permiso de Walter, que justamente hablaste de este tema, que me parece fundamental. La verdad que hiciste mucho hincapié en lo que es el lavado de manos, que la sociedad toda en sí, muchos no conoce, sí los que trabajamos en salud desde hace mucho tiempo, pero también hablaste de algo que tiene que ver con el uso del barbijo, y que es algo muy común que se observe de que se utilice en muchos casos mal. Sí. ¿Qué consejo podés dar respecto al barbijo? ¿Cómo usarlo? ¿Y cuáles son los errores que más frecuentemente observás? Sí. Principalmente es, vuelvo a lo mismo, la higiene de manos. Porque si, por ejemplo, yo al momento de colocarme o de retirarme el barbijo me estoy tocando la cara. Entonces siempre es importante que al momento de ponerme y sacarme el barbijo, tener las manos limpias. Luego de eso, ¿sí? En este caso los tapabocas, que son los que tienen que usar las personas en la sociedad común, ¿sí? Los barbijos quirúrgicos están reservados para el personal sanitario. Lo importante es que tape la nariz, ¿sí? La boca, y vaya desde la nariz, desde el tabique nasal hasta el mentón, que cubra toda esa superficie. Es como un dato importante. Después, que sea de tela, de algodón, ¿sí? Mientras más gruesa, o sea, mayor capa. Hay telas que son más efectivas que otras en cuanto a la filtración del aire, pero en general la mayor recomendación es que vaya desde el tabique nasal hasta el mentón, y que siempre esté cubriendo toda esta superficie, y tener el cuidado de ponernos y sacarnos el barbijo con las medidas de higiene. No me sirve nada que yo haya tenido el barbijo y después me toque toda la cara, o deje el barbijo en cualquier lugar que también pueda estar contaminando, y yo después toqué el barbijo o toqué otra superficie y también contaminé. Correcto, la verdad, clarísimo todo. Agradecerle profundamente a la licenciada Mayra Sotomayor, jefe de departamento en el Hospital Materno Neonatal Nuestra Señora del Pilar, docente de nuestra carrera, de la carrera de licenciatura en producción de bioimágenes. Muchísimas gracias, muchas gracias realmente, porque ha sido clarísima, y tu participación y toda tu explicación ha sido más que efectiva en este tiempo, ¿no? Donde en realidad como ciudadanos debemos estar trabajando muchísimo en nuestro cuidado y estar atentos a todo lo que nos rodea. Así que muchísimas gracias, Mayra. Y creo que también como reflexión lo que me gustaría dejar es la concientización, ¿no?, social de todos con respecto a esta pandemia, y sobre todo la solidaridad con respecto al que tiene, que puede ser un vecino nuestro o un familiar, ¿sí? Siempre tratando de mantener las medidas de precaución y de prevención, pero no dejar de pensar que del otro lado la persona que padece la enfermedad, no es una buena noticia que te digan que tenés COVID, ¿sí? Y tratar de ayudar y de asistir a los que podamos, y no olvidarnos que más allá de que tenemos un virus y es una pandemia, seguimos siendo personas, y esa persona que se enferma también sufre y la pasa mal, y no está bueno que
se sienta discriminado o tenga miedo por padecer la enfermedad, porque la realidad es que cualquiera de nosotros la pueda tener y o sea, no olvidarnos de esa parte humana y de la solidaridad con el otro, ¿no? No hay duda en eso. Muchísimas gracias, Mayra. A vos también, Sebastián. Realmente para nosotros también fue una alegría tenerte como moderador en esta charla de Mayra. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. De nada, Walter. La verdad que fue un gusto y le agradezco a todos los alumnos de nuestro instituto que seguramente están presentes, también a todos los alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional, y gracias a la Universidad Tecnológica Nacional por darnos este espacio y poder hablarles acerca de temas que son de suma importancia y son muy importantes para toda la sociedad. Muchas gracias, Walter. Un gusto el mío, y gracias, Mayra. Bueno, Sebastián Acosta, coordinador académico de la carrera de la licenciatura en bioimágenes. Agradecerles a ustedes, como decía Sebastián, como alumnos de la tecnicatura, como alumnos de la licenciatura, y a todo el público en general que nos acompañó en esta charla en el día de hoy. Muchas gracias por haber compartido esta propuesta que nace a partir de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad Regional General Pacheco. Gracias a Guillermo Corti, porque estuvo en toda la coordinación desde el Centro Tecnológico de la Facultad. Muchísimas gracias a la directora del Centro de Comunicaciones, de la Dirección de Comunicaciones, que es Yamila Santa Rosa, por haber hecho posible esta comunicación. Desde la Escuela de Posgrado estamos orgullosos en tener profesionales como los que recién usted termina de escuchar. Así que, bueno, ojalá nos podamos encontrar en otra charla más que realmente pueda ser constructiva como esta, pero fuera de esta situación compleja y tan angustiante que nos tiene a todos los argentinos y a todo el mundo. En nombre de toda la comunidad de la Facultad Regional General Pacheco, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.